Muy buenas, mi gente. Gracias por estar aquí con nosotros durante otra alerta educativa más. Este espacio, como les dije, se dedica a informar en los procesos educativos a padres de familia, a diferentes personas que honestamente le guste este tema de la educación, diferentes educadores y diferentes personas que en realidad quieran informarse acerca de los procesos educativos. Gracias por estar aquí con nosotros. Les pido, y este es un buen momento para decirle que apoyen nuestro canal y todos nuestros proyectos por aquí, por el Tirano TV. Y nos puede seguir en nuestras plataformas digitales en Facebook e Instagram. Y también, por favor, puede suscribirse en YouTube por el Tirano TV en las diferentes plataformas digitales de nosotros. Así que ya vamos a darle comienzo a esta alerta educativa. Y hoy en la alerta educativa tenemos un tema bien específico. Nosotros desde el tema del COVID, hemos estado mirando las diferentes maneras en las cuales nuestros niños y nosotros mismos como adultos nos hemos educado. Entiéndase que hay diferentes maneras de educarnos y las diferentes plataformas para nosotros hacerlo. Pero hay una específica que se destacó durante el 2020 mediante el cierre que tuvo la humanidad con esto del COVID. Y hoy vamos a discutir educación a distancia. ¿Qué pasa? La educación a distancia es un tema bien importante porque ofrece diferentes avenidas para nosotros como seres humanos poder educarnos dentro de lo que es el ámbito de aprendizaje. Así que vamos a hablar un poquitito en esta cápsula de alerta educativa acerca de la educación a distancia. Y vamos a ponernos a pensar un poquito acerca de qué es la educación a distancia. La educación a distancia es un concepto bien importante y hasta cierto punto se nos tiró en la falda, por decirlo así, durante la era del COVID. Fue bien difícil nosotros como seres humanos adaptarnos a lo que era educarnos o hacer las cosas dentro de una modalidad no presencial, usar lo que es el avance de la tecnología, el Internet, para nosotros entonces continuar con nuestra vida educativa, sea a nivel universitario, sea a nivel de escuela, sea en los diferentes niveles que nosotros como seres humanos las habíamos entendido anteriormente. Así que, ¿qué es la educación a distancia? La educación a distancia es una forma de enseñanza que se realiza de forma remota. Es decir, no existe un ámbito académico físico o presencial en el que se encuentran alumnos y profesores, sino que los educativos imparten la enseñanza a través de un canal que suele ser virtual. Así que la educación a distancia es básicamente tú poder sentarte frente a un dispositivo tecnológico, ya entiéndase que sea una tableta, una computadora, y ser educado, recibir instrucción como si estuvieses de una modalidad presencial. La diferencia es que la haces de la comodidad de tu hogar o desde la modalidad que tú desees, y dentro de todo eso poder recibir la instrucción y tener ese intercambio educativo con las personas que te están enseñando. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que surge esto de la educación de la educación, perdón, a distancia? Bueno, pues surgió como una alternativa para las personas o los alumnos que no podían formar parte presencial de una carrera de grado o a nivel universitario, un curso o un posgrado por limitaciones de tiempo o de distancia geográfica. Entiéndase que hay diferentes grados universitarios y aún hoy en día lo vemos en lo que es la educación primaria, donde se le hace o difícil a la persona llegar presencialmente o surgen situaciones como, pues tristemente, como la del COVID-19, que nos obligó a tomar esta medida de la educación a distancia y tratar de explotarla a su mayor potencial. Las primeras formas de educación a distancia fueron por radio en la historia y por la televisión, en lo cual los alumnos podían ver el contenido que deseaban aprender. Obviamente, en las modalidades de radio y de televisión, pues no había ese intercambio como lo surge ser en una plataforma digital, donde hay un intercambio entre alumno y profesor. Hoy en día, hoy en día la educación a distancia puede darse en una etapa escolar, universitaria, de un posgrado o cursos en general, y se caracteriza por ofrecer una gran flexibilidad en el aprendizaje y exigir compromiso y responsabilidad por parte de los alumnos. Es decir,
Esto de la educación a distancia se ha convertido tal cual como es una educación presencial. Se hacen todas las modalidades exactamente como si estuviesen en un salón de clases. La diferencia es cómo es que el estudiante está interactuando y de qué manera y qué modalidad está usando, la cual, como les dije anteriormente, puede ser cualquier dispositivo tecnológico para poder recibir instrucción, tener ese intercambio con el profesor o maestro que está enseñando el curso y poder entonces crear esa responsabilidad como se crea en un salón de clases. Algunas características de la educación a distancia pueden ser distanciamiento físico, medios electrónicos, apoyo estudiantil, aprendizaje independiente y horarios flexibles. Entiéndase de que uno no tiene que estar todo el tiempo frente a una computadora para poder tener acceso a este aprendizaje, ya sea por distanciamiento físico, porque físicamente no podemos llegar a un aula educativa, medios electrónicos tales como son diferentes plataformas como Zoom, Blackboard y diferentes tipos de dispositivos. Apoyo estudiantil, también existen muchísimas maneras de que a los estudiantes y alumnos se le provee tutoría, se le provee diferentes tipos de modalidades para poder ayudarlos a avanzar en un curso específico. Aprendizaje independiente. Hay muchas personas que dentro de su psiquis y dentro de su ser prefieren aprender independientemente, sin tener diferentes personas alrededor de ellos. Y eso está bien porque todo el mundo aprende diferente. Y la más popular de todas es el horario flexible. Ustedes saben que nosotros, los que somos padres, es bien importante nosotros tener esa flexibilidad en nuestro horario, ya que manejamos trabajos a tiempo completo, ser papá o mamá, pareja y todos los componentes de vida que nosotros llevamos. Y es bien importante y es bien cómodo nosotros poder prender una computadora o cualquier dispositivo electrónico y tener acceso y completar nuestras asignaturas a nivel de distancia o dentro de esta modalidad, porque ya entonces nos provee ciertas comodidades a nosotros, si así nuestro aprendizaje lo requiere. Algunas ventajas de la educación a distancia, que esto es bien importante destacarlo. Permite acceder a la oferta educativa desde cualquier lugar geográfico. Usted puede estar en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en la China. Y usted puede tener acceso siempre y cuando usted tenga acceso al Internet, que hoy en día hay acceso al Internet por todo el mundo. Ofrece múltiples plataformas y aplicaciones para transmitir y acceder a los conocimientos y para realizar trabajos de forma colaborativa. Si usted tiene una asignatura dentro de esta modalidad a distancia, también se puede lograr trabajos, proyectos en conjunto con diferentes personas porque solamente se necesita tener ese contacto visual y esas ganas de colaborar por diferentes plataformas. Ofrece la flexibilidad que el alumno puede tomar las clases en el momento y lugar que le convenga. Como ya les dije anteriormente, nos ofrece a nosotros que estamos manejando diferentes cosas en nuestras vidas, la comodidad de poder accesar este aprendizaje y esta modalidad desde cualquier momento a cualquier hora. Hay personas que son mañaneros y les gusta sentarse y comenzar su aprendizaje a las 7 de la mañana, como usualmente ha sido la norma social. Hay personas que funcionan mejor en las noches y pues prenden su dispositivo a las 8 de la noche o son madrugadores, los cuales a las 12 de la medianoche, 1 de la mañana están trabajando en lo que es su aprendizaje y eso está muy bien porque como les dije anteriormente, todos nosotros tenemos diferentes maneras y diferentes horarios en las cuales estamos más alertas y estamos a mejor disposición de aprender. También permite el aprendizaje en el uso de plataformas virtuales, tales como Zoom y Teams y diferentes tipos de plataformas para que nosotros pues, usemos la plataforma que nos sintamos más cómodos. Ayuda al desarrollo de virtuales como la responsabilidad y la organización, ya que los alumnos deben de hacerse cargo de su proceso educativo. Cabe notar de que en la educación a distancia es bien importante que la persona tenga responsabilidad, porque no tienes un profesor a diario ahí encima de ti diciéndote completa X o Y asignatura, ya que pues es una de las ventajas de esta modalidad de enseñanza, de que uno lo hace cuando uno le convenga. Así que es bien importante nosotros como seres humanos y también con nuestros hijos, si están participando a educación a distancia, crearles esa responsabilidad, lo cual ellos tienen que ser responsables de su desarrollo académico. Permite utilizar formas de enseñanza dinámicas, valiéndose de distintas herramientas y soportes audiovisuales, y permite la formación constante de los alumnos. Esto es un intercambio
todo el tiempo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la flexibilidad de la educación a distancia nos permite a nosotros desarrollarnos como alumnos y también como profesores, esos profesores que nos están viendo y nos están sintonizando de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque existe la comodidad de hacer todo de cualquier momento y en el lugar y la hora más conveniente. Como todo en la vida, la educación a distancia no es exenta de tener algunas desventajas. Y es bien importante nosotros pensar de que una de las desventajas de esto es que se necesita acceso al Internet, por lo cual muchas personas pueden quedar excluidos de este tipo de educación. Créanlo o no, hoy en día existen hogares que todavía no están funcionando bajo Internet. Y si no lo tienen, no pueden accesar este tipo de modalidad educativa. Se dificulta la interacción social del alumno con sus padres y puede llevar a aislamiento social. Y esto ocurre sobre todo en la etapa escolar. Y esto es algo bien importante porque nosotros como seres humanos nos desarrollamos y aprendemos también por la interacción social que nosotros tenemos, tales como compañeros, como personas, en trabajos en grupo y un gran etcétera. Y es bien importante porque es parte de nuestro desarrollo humano tener esa interacción social con diferentes personas para poder nosotros fomentar ese potencial tan alto que tenemos como alumnos y al ser educados. Así que es bien importante nosotros, tanto como padres y como educadores, pensar en esta desventaja, porque no todo el tiempo el aislamiento social es bueno. Nosotros como seres humanos necesitamos esa interacción con diferentes personas, lo cual ocurre de manera natural en un plantel escolar o en una universidad, el conocer diferentes personas y aprender de las diferentes culturas y las diferentes personalidades que tenemos para nosotros, pues, en el día de mañana poder interactuar más progresivamente. No resulta también el todo eficiente tener este tipo de modalidad educativa, ya que las asignaturas o disciplinas manuales o técnicas en las que es fundamental ser presencial. Entiéndase, si usted está aprendiendo un curso de cocina y usted puede tomar ciertos cursos, entiéndase, a distancia, tiene que haber una práctica para nosotros entonces también desarrollar esa destreza. También si usted está aprendiendo a coser, y estoy usando pues, ejemplos más básicos para que puedan entender el punto de vista. Para aprender a coser, sí, uno puede mirar un video, uno puede asistir a un curso de educación a distancia, pero la práctica que es fundamental, los movimientos de las manos, las posiciones, ese tecnicismo conlleva de una adaptación presencial que nosotros como seres humanos jamás vamos a poder entender de manera virtual o de manera a distancia. También implica la adaptación de los profesores y alumnos a herramientas y plataformas virtuales. Y este proceso todavía hoy en día nos estamos adaptando todos nosotros, me incluyo en el proceso, porque la educación a distancia, si uno no tiene un buen manejo de lo que son las plataformas, de cómo hacer qué cosa, cómo y cuándo, se nos puede dificultar y puede resultar ser frustrante, especialmente a los niños, cuando los niños están tratando de manejar dentro del proceso de la escuela, el poder manejar diferentes plataformas virtuales y el saber cómo manejarlas es bien, bien frustrante para los niños porque es una modalidad nueva. Se dificulta la enseñanza de capacidades psicomotrices y eso es bien, bien importante. Y les uso el ejemplo de un niño aprendiendo a escribir en kindergarten. Sí, muchos expertos nos van a decir de que es posible enseñar a leer y escribir de manera a distancia. Pero ¿qué pasa? En lo que es el concepto, por ejemplo, de la escritura, hay unas destrezas que el profesor tiene que emplear de manera presencial para que el niño sepa escribir. Por ejemplo, las destrezas de motores finas, las destrezas de motores gruesas, cómo aguantar un lápiz, cómo hacer los movimientos de las diferentes letras para que el estudiante pueda escribir y aprender a escribir su nombre es bien dificultosa, perdón, dentro de una modalidad a distancia. Disminuye también la interacción del alumno y profesor y dificulta el proceso de la evaluación de los alumnos. Al estar a distancia, y es bien importante en el proceso educativo, nosotros como educadores evaluar el progreso de cada niño o de cada alumno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cacareando información nada más.
estamos enseñando y nosotros como profesores tenemos que asegurarnos de que los alumnos estén aprendiendo las destrezas que nosotros les estamos brindando a ellos para nosotros poder entonces movernos a destrezas más dificultuosas. Recuerden que la educación es un proceso progresivo y eso tiene que tener unos bloques que son la base de la enseñanza para nosotros ir poniendo un bloquecito en cada enseñanza que nosotros damos. Precisan un entorno tranquilo dentro de un hogar para que el alumno pueda tomar las clases y llevar a cabo sus tareas. Muchos de nuestros hogares no tienen ese espacio. Nosotros como alumnos y como padres y como educadores tenemos que crear el ambiente. Y si el alumno en su hogar o de donde esté haciendo el aprendizaje no tiene ese ambiente para poder enfocarse en lo que es la enseñanza, va a ser difícil que capte los conceptos que se le están enseñando. Y con esto pues terminamos esto de la educación a distancia y para concluir esto de la educación a distancia es bien sumamente importante de que nosotros como padres y como educadores nos pongamos a pensar un poquito de que si esta modalidad vale la pena, si no vale la pena, si los alumnos están dispuestos a hacer este tipo de ajustes o tanto los padres para que nuestros alumnos puedan aprender. Sumamente importante, especialmente a nuestra población de los padres, es sumamente importante que entendamos de que la educación a distancia, especialmente desde los tiempos del COVID, se ha visto más popular. Sin embargo, no es la mejor decisión para nuestros niños, especialmente entre las edades de 5 a 10 años. ¿Por qué? Porque dentro de esos años son fundamentales que los niños vayan a la escuela, no tanto por el aprendizaje y por los diferentes fundamentos que nosotros le estamos enseñando en el aula educativa, sino también por esa interacción social que nuestros niños necesitan con sus compañeros de su misma edad, que jamás lo van a poder tener dentro de su hogar. Pero pues toda persona pues tiene una filosofía diferente, como bien he dicho al principio de esta cápsula, que nosotros estamos aquí para informar y para educar a las diferentes personas. Les doy las más expresivas gracias por dedicarme este tiempecito para poder educarse un poquito acerca de este tema que es la educación a distancia. No olvide de suscribirse, no olvide de darle like y darle a la campanita en YouTube para que esté al tanto de toda nuestra programación por el Tirano TV. También nos puede seguir en nuestras plataformas digitales, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.